Estamos hablando de la gente que oye y ve, algunos ven, otros oyen y otros ven y oyen este programa. Y estábamos contando anécdotas y Fernando decía que un amigo de Nueva York le estaba comentando de otros amigos en en Kazajstán. Kazajstán. Kazajstán, sí. Kazajstán. Bueno, como una vieja república soviética en el Asia Central. Sí, sí. Estaban visitando la base de lanzamiento de cohetes. Que estaban oyendo el programa. Era más importante. Era más interesante. De los claro, No, pero de veras, qué interesante. Yo contaba que yo tengo una sobrina que vive en New Jersey y me llamó un día y me dijo que tenía una muchacha que vivía en tal y tal barrio ahí y que oía el programa, que por qué no le daba yo los datos para oírlo, pues es Radio Monumental. No sé si lo hizo o no, pero me llamó la atención que internacionalmente presten atención al programita. Sí, a mí me llamó Rumsfeld, el secretario de Estado de Estados Unidos, para decir que decía Obama que como hay una foto, ahora que dice Obama, hay una foto que tengo que volverla a buscar porque no sé si me estaban engañando. Por la edad no me da, pero se ve a Johnson y a Kennedy saliendo de alguna actividad juntos y justo detrás de ellos, en el medio, pero detrás, Yanis Varoufakis, el actual ministro de Economía de Grecia. Pero era un mocoso en esa época, seguro. Muy jovencillo, pero yo estiro y tiene que haber sido allá por el 62. Antes de la muerte, sí. Pero es interesante porque ahí está él. Por cierto, que no, en la entrevista que le hizo Amelia Rueda hoy a José María Figueres, le preguntó, ¿y usted cuántos años tiene, don José María? 60. Ajá, ¿y entonces qué piensa? Dice, bueno, yo quiero vivir otros 60. A los 120 sí me voy a retirar. Y me acordé de Beto Cañete, ¿verdad? Que decía, yo voy a vivir 127 años. Y yo decía, ¿pero por qué 127? Es un lindo número. Más de eso no, porque es muy aburrido. Sí, el 25 de diciembre de 1955 nació José María. 25 de diciembre del 55. Fue un regalo el niño en plena invasión. Sí, supongo. Sí. Bueno, claro. No sé si. Y nació en un pesebre. Pregunto yo, no sé. Entre un buey y una mula. Yo no he dicho nada, yo pregunté nada. Era muy poético lo que dice, pero ahí. Y ahí, pero ¿cómo? Si en un pesebre estaba entre un buey y una mula. No, pensando si había nacido en la lucha. En la lucha, nació en la lucha. Yo no sé. No sé. No, porque Karen no fue de la lucha. La otra, la primera esposa, sí vivió allá en la lucha con Pepe. Sí, es un lindo libro esa. Sí, es cierto. La de la señora. Casada con una. Esa casada no con una leyenda, sí. Esa es. Ese es el libro, casada con una leyenda, sí. Sí, es que también hay otra de la viuda de Calderón. Ah, sí. Sí, otro libro buenísimo. El de Ivonne. Ivonne, sí. ¿Cómo es que se llama? Sí. El otro Calderón Guardia. El otro Calderón Guardia, sí. Es un libro testimonial muy bueno porque además cuenta muy bueno. aspectos de política nacional como la declaratoria de la guerra contra los nazis, que fue a petición de Roosevelt. El de doña Henrietta lo está preparando, ya está por salir en la editorial de la Universidad de Costa Rica. ¿Ese libro? Sí. Dio vueltas, lo publicó una editorial privada, ¿cómo se llama? La de la Librería Internacional. Ajá. Se en agotó el de entonces no lo en el de doña Ivonne es donde habla de su época de estudiante en la universidad de Lovaina, donde conoció al cardenal Mercier y cómo lo inspiró en una serie de ideas
O sea, Lo que que pasa el es que esa socialismo. influencia social cristiana de Calderón también tiene que ver con su padre, Rafael Ángel Calderón Muñoz, que también estudió en Lovaina. Sí, El viejo Calderón sí, Muñoz estudió en según Lovaina. lo que yo he leído. Yo lo conocí, mira. ese Sí, viejo. y entonces de Era ahí medio viene pícaro, medio una- sinvergüenzón con las muchachas. Me bueno, acuerdo esa parte que- no la sabía, pero era muy sí, apuesto. claro. Sí, claro, y Rafael Ángel también. Ese monumento que le hicieron con la nariz así, que era Rafael Ángel era guapo. Y bien además del parecido. cardenal Mercier, que era el hombre influyente, estaba en esa época el Código Social de Malinas. Que el Código Social de Malinas es un librito grueso, muy gruesito. Es más que un folleto, digamos, ¿verdad? Pero es un libro que contiene una serie de preceptos de orientación social de la iglesia y de reformas que proponen muy interesante. Me imagino que en esa universidad pues era seguro obligada a la lectura. O sea, o que por lo menos estaba de moda. el doctor no se graduó en la Universidad de Lovaina. Estuvo en la Universidad de Estuvo. Lovaina, pero ¿Y dónde se finalmente graduó? se graduó en la Libre de Bruselas. Ah, Debió haber sido socialista, pero bueno. bueno, tenía una tendencia. No, no, eso. le digo Pero hay broma, algo le digo interesante del doctor. Por Sí, ejemplo, él claro. viene a Costa Rica en el año 30, se incorpora a la vida política y es regidor. En San José llega a ser presidente municipal desde el 30 hasta el 34. Y en el 34 fue electo diputado hasta el 40, hasta el 39. El mismo año en que también fue electo Manuel Mora, y ahí hacen amistad parlamentaria. Y durante ese periodo, 34, 39, digámoslo así, que él es diputado, casi no se conoce nada de él, de ese periodo. Es decir, la obra de él es de su época de presidente, incluso Sí. ni cuando es regidor y presidente municipal, hay una recopilación de discursos o de pensamiento político de él, casi no hay. Yo tengo una gran Y- incógnita que siempre me llamó Es la que no hacía atención. como un vicerrector de docencia de una universidad pública en Costa Rica, que tiene un funcionario especial que paga a la universidad para que le haga escriba los discursos. No, dime, Bueno, está bien que le escriban los discursos. siempre me llamó la atención, Si necesita que se los escriban. siendo León Cortés el que impulsó la candidatura de Rafael Ángel, él era Sí, sí. ministro. Sí, sí. ¿verdad? Ministro. Y No, No, Calderón no fue. Calderón no fue ministro, era diputado. era diputado. Bueno, pero de todas maneras, Don León y la esposa de Don León era con Calderón, tenía así, ¿no? Y esa es la época que yo me acuerdo, si fuera un mocoso, pero recuerdo bien que Don León fue el que más obstáculos le puso a Don Ricardo Jiménez, que se había lanzado para balancear la cosa y no lo dejó. Bueno, se lanza en la cuarta candidatura, que no la termina, digamos, como candidatura, en el año No, él 39. renunció. Se separa del Partido Republicano Ricardo Jiménez, funda el Partido Republicano Jimenista, Sí, sí. para enfrentarse a León Cortés, a Calderón y al pacto que habían hecho con la Iglesia para derogar las leyes liberales. Entonces Ricardo Jiménez convoca, o alrededor de él se reúnen un grupo de liberales. Pero un grupo de liberales, había un montón de comunistas. No, con él. se reúnen Carmen Lira. liberales independientes como independientes. Los masones, donde estuvo Rafael Obregón Ajá, ahí sí, metido. sí, el Cholo. Después estuvo el Partido Comunista, que también, donde Lo Manuel apoyaba. Mora llegó a ser secretario general de eso y Arnoldo Ferretto, secretario de organización de ese partido. Impulsaron la candidatura de él. Lo que pasa es que eso no terminó concretándose Yo me acuerdo y Ricardo se retiró. perfectamente de haber visto, porque mi papá era jefe de acción de don Ricardo, y haber visto a Carmen Lira y a, ¿cómo se llamaba? Carlos Sáenz, Sí, no, un Luisa montón, González. Luisa González, y los veía decir que eran dirigentes. Sí, sí, de- pues de estaban don Ricardo. aliados. Es interesantísimo. Pero interesante porque el viejo don Ricardo... Y le hicieron campaña de miedo. No, el viejo, Miedo les dio porque no llegaron ni a Caños. el viejo don Ricardo, Don cuando, Ricardo. cuando fue presidente del 32 al 36, que es cuando también nace el Partido Comunista en el año 31, cuando van a participar en su primera elección, impiden que el Partido Comunista participe como Partido Comunista y obligan a que cambie de nombre para efectos electorales, y por eso es que el Partido Comunista Vanguardia Popular. no participa como Bloque de Obreros y Campesinos Bloque de Obreros hasta y el Campesinos, 43. sí, En el sí, 43
Ahora sí, a solicitud de Monseñor Sanabria, cambian de nombre para poder aprobar la reforma social con apoyo de la iglesia. Entonces, sí. cambian a Vanguardia Popular. Pero durante ese periodo... Bloque de Obreros y Campesinos, ya me acordé. Claro, durante ese periodo 32-36, el ministro de Educación, que era Teodoro Picado, persigue a los comunistas y los expulsa del magisterio, le cierra la escuela maternal a Carmen Lira, etc. Y León Cortés, que era ministro de Fomento, o de Obras Públicas, como sería hoy, persiguió también a los comunistas y los sindicatos. Era Corina Rodríguez. Corina, esa está. Sí, se metió durísimo con don Ricardo. Prima hermana de mi abuela, me dio clases a mí de inglés cuando yo tenía 7 años. Era simpática Corina, Buenísima, yo la conocí, linda era. ¿verdad? ¿Ah? Inteligente. Sí, claro. Valiente. No, valiente. Esa, bien, eso, de veras que hay cosas que a uno chiquillo, yo tenía 9 años, 10 casi, lo impresiona muchísimo. Yo recuerdo, frente a la casa, don Ricardo salió una multitud, frente a una casa, es decir, no era nada del otro mundo, pero estaban todos, Corina y todos, y entonces él había renunciado y volvió a aceptar y volvió a renunciar y volvió a aceptar, casi como que ya se acostumbraba. Esta fue la tercera, y entonces me acuerdo que dijo: yo he recorrido, como hablaba, yo he recorrido los pueblos y la gente me ha dicho, Ricardo Jiménez sí, y hoy aquí esta multitud me dice, Ricardo Jiménez no, y renunció. Qué raro. Yo entendía que había renunciado también por la represión a que lo sometió León Cortés. Claro, tremenda. Que les mandaba a volar cincha en las manifestaciones. Cincha. Entonces él dijo que él ya estaba muy viejo para eso. Sí, no, así fue. Así fue. Y cuando vino la reforma social, antes de morirse él estuvo de acuerdo con el pacto de los comunistas y con la reforma, con Calderón y la iglesia. Eso es muy interesante. Era una persona, yo uso un término muy civilizado para su época, ¿no? Tenía una mente muy abierta, muy clara sobre la composición social, sobre la forma en que cuando la huelga, la voltereta que les hizo a los... La huelga bananera. Claro, a la United Fruit fue del carajo. ¿Verdad? Incluso el juicio, porque los dirigentes de la huelga fueron Carlos Luis Fallas y Jaime Cerdas. Y él negoció con Manuel para que acusaran a Manuel, que era diputado, con lo cual tenía inmunidad parlamentaria para que la huelga, digamos, judicialmente se acabara, porque habían acordado no levantarle la inmunidad. Sí, pero yo me acuerdo que la gente de la compañía, en ese entonces estaba el viejo Chittenden, el jefe de la... decía que es que el viejo Ricardo nos engañó, porque los puso a firmar primero el pliego y tal y cual, y según ellos lo había cambiado. Y cuando lo llevó a Galufa y tal, lo firmaron y se acabó la huelga. La huelga tiene 2 etapas. Empieza en julio y agosto. Termina con la firma del acuerdo, pero la compañía lo incumple y entonces se va a la segunda etapa, que es una etapa violenta, porque los bananeros lo que hicieron fue cortar bananales. Caramba. Y ahí fue donde entró el ejército en esa época a volar bala y a ponerle fin a la huelga. Así fue. Después Chittenden, junto con Calufa, durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, muy amigos. Durante la Segunda Guerra Mundial, y con alianza del gobierno y el Partido Comunista y la Iglesia, Chittenden y Calufa recorrían las zonas bananeras para apoyar las reformas sociales y la lucha antinazi. Sí. Qué curioso, ¿verdad? ¿Cómo da vueltas? Sí. Así es la vida. Así es la vida, exactamente. Lo interesante de esto es que está desayunando con muchas cosas. Sí. Lo interesante es que en estas volteretas de la vida, en estas volteretas de la vida, la gente a veces se rasga las vestiduras sin saber que las cosas cambian. Como decía la cantante Sosa, ¿verdad? La vida todo cambia. Sí. Sí, claro. No, es interesantísimo, de veras. Las vueltas, decía mi papá, que da la vida. Sí, claro. Eso decía Galileo. Sí. Galileo casi le cuesta la cabeza por las vueltas que daba con el sistema planetario. La verdad que sí eran las vueltas que da el mundo. No, pero eso de la huelga
de la huelga bananera. Hay que leer sobre eso, es interesante. Bueno, y ahí es donde se inspira Calufa con Mamita Yunay. Pasa muy inadvertido para la gente, ¿verdad? No, hombre. En ese la momento huelga no. del 34, ¿qué va? No. Fue No. Entonces, para la gente actualmente. Sí. Ya, que, sí, claro. que son, claro. son hitos importantes Sí, y que se dieron claro. en circunstancias incluso sorprendentes para quien se ponga a ver. Por ejemplo, las reivindicaciones de los trabajadores eran realmente nimias. Es decir, quiero decir que si ahora se plantearan dirían... pues, Así las aspiraciones. Sí, No, pero mucho se debe, digamos, mucho de lo que tenemos hoy se debe también a esa huelga. por supuesto. Por ejemplo, toda la parte sanitaria en los bananales, los hospitales que se impulsaron. De la huelga surge un consejo de salarios que empieza a regular salarios, se elimina el pago en chapas, cupones y Y boletos. las escuelas para los hijos de los trabajadores. Se mejora mucho todo lo que eran las covachas, las sí, habitaciones que habían para las zonas bananeras, etc. La huelga bananera del 34 fue la primera que dirigen los comunistas, pero no es la primera huelga bananera. Antes de la huelga del 34 habían habido casi 9 o 10 huelgas. La primera, Bananera. digamos, que yo registré en investigaciones que yo hice fue de 1892, casi inmediato a las huelgas de los italianos. La Y fue una huelga de los muy italianos corta. fue la primer huelga que hubo en La grande, Costa Rica, la muy grande. No, la primera fue frente a la una catedral. anterior de telegrafistas, Ajá. a 1871, 72, cuando los telégrafos dejaron de ser una empresa nacional, los adquirió el Estado en el 69, 1869, y por un huracán que hubo, se cayó el tendido, entonces el Estado no quería pagarle a la gente, entonces hicieron una pequeña huelguita. Esa es como la primera huelga que además es en el sector público. Pero el chópero de los italianos fue el más grande, ¿verdad? Sí. No, esa fue una huelga, Claro. porque esa fue una huelga muy grandota. Así que, Porque los Pinero, trabajadores... tútiles, Pero aquellos- los trabajadores, es que eso con tenía experiencia, que ver con Claro, con la experiencia que venían, porque los italianos fueron traídos, obviamente de Italia, no podían ser traídos de otro lado, con una experiencia organizativa sindical y de luchas sindicales en Europa diferente a la nuestra. Sí, Y la región claro. de donde los trajeron era una región turbulenta. Por eso ellos vienen con experiencia de lucha sindical. Les traen un contrato que era de trabajo de tipo militar, en el sentido de que cuando los contratan los traen como si fueran soldados y los organizan en cuadrillas militares con capataz de orden militar. Y ahí el contrato obligaba a que les dieran buena comida y les daban un sancocho, que era un revoltijo de comida. Les obligaban un buen salario, buenas condiciones de trabajo, que los iban a meter en las condiciones de trabajo aptas, digamos, no en las insalubres que los metieron ahí en el reventazón. Y les atrasan el trabajo, los meten en el reventazón, se estaban muriendo como moscas, etcétera. Y entonces ellos provoca esa huelga, ¿verdad? Y esa huelga tiene repercusiones enormes porque tiene la repercusión a los bananales, que ya estaban impulsándose, Decía- la primera huelga bananera. Como dice Amelia, corregime si estoy equivocado, decía Beto Cañas que todos los tútiles estos se quedaron aquí, que son las familias que están aquí. No, el 80% Según- regresó a Italia, eso fue parte de la huelga. Ah. Y un 20%, que es lo Se que quedó. tenemos aquí, fue lo que se reprodujo aquí. Se reprodujo aquí. Lo que se reprodujo aquí. Con ellos vinieron a finales del siglo españoles de las Canarias, que no quiere decir que fueran canarios ni pájaros. Españoles muy Porque importantes. el nombre canario no tiene que ver con pájaros. No, pero algunos piensan que tiene que ver con... como eran Bueno, pero hombres- esos no leen las Con líneas de perros. las nalgas. Tiene que ver con perros. Esos no- Por eso se llaman Esos canarios. no leen las líneas de las nalgas. No, por eso digo Canarias, porque alguna gente ahora como habla de Canarias y Canarios, sí. Sí, entonces, para no identificarlos. Y ahí vinieron algunos líderes panaderos muy importantes que realizan huelgas entre 1900 y 1901 y 1902 en Costa Rica, que repercuten para crear mayor organización sindical, pero eran anarquistas, Ajá. y entonces los echaron del país. Y Solución muy A los frecuente. españoles, en esa época sí. claro, eran anarquistas. Que la anarquía como organización en España fue temible. Sí, fue un partido político, los anarquistas. Bueno, es que era una corriente muy fuerte en Europa. Claro, pero además el problema con los anarquistas es que ponían bombas y hacían un montón de barbaridades, ¿verdad? Una Eso de fue las lo que corrientes. los... Bueno, lo que pasa es que también una de estás las corrientes, estás porque- diciendo eso así, de cómo ahora decir, pues los musulmanes
No. Una de las corrientes anarquistas. Una de las corrientes anarquistas. Sí, Ponía bombas porque, por ejemplo, Tolstoy, Emilio Solá, los grandes literatos que eran anarquistas y que inspiraron a Omar Dengo y a García Monge y a Carlos Lira y todo eso. Filosóficamente anarquistas. Eso se limitaron a inventar las bombas guanacastecas. Dice que hay que aterrizar.